Estimados amigos de nuestro programa ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución? En este post vamos a comentar el siguiente tema: nueva constitución y Pachamama. Sí, nueva constitución y Pachamama. Puede parecer a primera vista un título un poco llamativo, pero medio vacío de contenido, el hecho de vincular una nueva constitución en Chile con el tema de la Pachamama, concepto completamente indígena y de poco uso en nuestras costumbres y de ninguno en nuestra legislación. Sin embargo, como vamos a ver, el tema está en el centro de las nuevas constituciones y específicamente de las dos más bolivarianas, digamos así, como son las de Bolivia y Ecuador, que venimos analizando, porque serán ellas los modelos para la nueva constitución chilena en el caso de aprobarse un plebiscito, en el plebiscito la hipótesis acepto una nueva constitución. Por lo tanto, es necesario que conozcamos qué es lo que se entiende por los derechos de la Pachamama en ambas constituciones. Pero antes de introducirnos directamente en el tema de la nueva constitución y Pachamama, yo quería hacer un alcance que me parece importante para entender por qué hoy día se está pleiteando los derechos de la Pachamama, que es el análisis que el profesor Plinio Correa de Oliveira hizo en su ensayo magistral, que fue publicado en Chile el año 64. Esta es la primera edición hecha en Chile. Posteriormente hubo muchas otras, que se llama Revolución y Contrarrevolución. El profesor Plinio Correa de Oliveira, en este ensayo que él escribió en la década del 50, sostiene la siguiente tesis: que el proceso revolucionario es universal y es dominante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los países y todas las instituciones, costumbres que se doblegan a este proceso revolucionario, que en el fondo es un proceso anticristiano y que introduce la subversión en las instituciones y en las costumbres para acabar con este orden cristiano e instalar en su sustitución un estado de cosas completamente anárquico, igualitario y liberal, es un mismo proceso. Es decir, ese afecta a todos los países de Occidente y al Oriente incluso en la medida en que los países occidentales han influido en esas naciones orientales, asiáticas, China. Después dice, además de esto, que es dominante, es decir, este proceso domina, ejerce una influencia casi decisiva en todos los acontecimientos. Y él narra la cronología de este proceso a partir de el humanismo y el Renacimiento. El humanismo y el Renacimiento rompieron, dice él, el orden cristiano anterior, medieval, donde existía una concordancia entre las leyes del Evangelio y las leyes del orden temporal. Es decir, el orden temporal se ordenaba de acuerdo a los principios del Evangelio, según lo dice incluso el Papa León XIII en una de sus famosas encíclicas. Sin embargo, el humanismo fue un rompimiento con ese orden cristiano y en la introducción de un humanismo, es decir, aquello que estaba vuelto hacia Dios, que era un orden teocéntrico, digamos, que ponía a Dios en el centro de las cosas, tanto de las leyes civiles cuanto evidentemente de las espirituales, saca a Dios del centro y pone al hombre. De ahí viene el humanismo que después dio en la Reforma Protestante, que en el fondo no fue sino la aplicación de las tesis del humanismo y del libre pensamiento, de la libre interpretación de las escrituras. El hombre ya es
el señor de sí mismo, ya no es más la iglesia que establece las normas, y comienza este proceso revolucionario que poco después, en 1789, aplica los mismos principios de la Reforma Protestante, es decir, la igualdad y la libertad, a el orden político. Y así como en el protestantismo se había acabado con el Papa, en la Revolución Francesa se acaba con el rey, se acaba con la nobleza, se acaba con las desigualdades establecidas en el antiguo régimen, se guillotina a buena parte de la nobleza y a todos aquellos que se habían opuesto a esa Revolución Francesa, y se instaura un orden político y social igualitario. Es concomitantemente con esta revolución, el orden cristiano sufre otro golpe más, una vez que poco antes de la Revolución Francesa comienza lo que se llamó el iluminismo, es decir, las personas ya no más creían en un orden, en leyes puestas por Dios en la naturaleza y en las personas, en la creación, sino que en la ciencia. Todo lo que no fuese científicamente probado, y de ahí viene iluminismo, viene que la luz de la razón, por así decir, eclipsaba todo aquello que era considerado principios religiosos. El humanismo dio origen a la Reforma Protestante, el iluminismo dio origen a la Revolución Francesa. Pero el proceso no acaba ahí. El doctor Plinio comenta en este libro, Revolución y Contrarrevolución, que el proceso sigue y va más allá e instaura lo que fue la Revolución Comunista de 1917 en Rusia, donde ya aplica al orden económico los mismos postulados igualitarios y liberales que habían regido en la Reforma Protestante, en la Revolución Francesa y ahora en la Revolución Bolchevique, acabando la última desigualdad que existía entre los hombres, que era la desigualdad económica, y diciendo los proletarios unidos jamás serán vencidos, como nosotros lo conocimos en el tiempo de la Unidad Popular. Es decir, estas tres revoluciones, protestantismo, Revolución Francesa y Revolución Comunista, forman un todo coherente que ha ido universalmente y de forma dominante afectando todas las instituciones de la civilización occidental y cristiana nacidas de la Edad Media. Lo que ha sido concomitante, lo que ha sido uniforme en estas tres revoluciones ha sido el laicismo. Incluso en la Reforma Protestante, dándole importancia, sacando a Dios y a la Iglesia del centro, ha puesto a un hombre laico, a un hombre que es él mismo señor de libre interpretación. La Revolución Francesa, ¿para qué decir nada? La Revolución Francesa es una revolución laica por excelencia, al punto de que instauró el culto a la diosa razón, una mujer semidesnuda que fue llevada en procesión y venerada en Notre Dame, la Catedral de Notre Dame, como la diosa razón, es decir, el oscurantismo medieval quedaba completamente obsoleto y ahora era solo la razón, más laicismo. Y el comunismo instauró la ley del ateísmo. El comunismo transformó las iglesias en museos, persiguió el clero, en fin, hizo todo lo que nosotros sabemos. Lo mismo hizo en España, en todos los países donde el comunismo se instauró fue una persecución religiosa porque consideraba que la religión era el opio del pueblo. Entonces, vemos ahora que hay una nueva forma de entender la revolución, que es ya esta cuarta revolución, que es la revolución gramsciana del neocomunismo, a la cual nos hemos referido en otros programas. Y esta nueva revolución llama la atención porque retoma los principios religiosos, pero no los principios religiosos tal cual los conoció el orden medieval, donde aliaba la razón a la religión.
lo que el Papa Benedicto XVI llamaba fides et ratio, la fe y la razón, conjugadas. Ahora no, ahora es una fe, entre comillas, sin razón. La racionalidad es expulsada, o sea, aquello que fue divinizado en la Revolución Francesa, en esta neorrevolución gramsciana, es expulsada la razón como siendo una pretensión del hombre antropocéntrica en contradicción con la Pachamama, a la cual todos los hombres debemos veneración y culto. Y entonces entra una idea nueva de religión, que es una religión panteísta, donde todo es Dios, de ahí viene panteísmo, y se concentra en esta Pachamama, a la cual leyes, instituciones, personas, Estado, le deben el máximo cuidado. Y es eso lo que está integrado en el texto constitucional tanto de Ecuador del 2008 cuanto de Bolivia del 2009. Para que no parezca esto un cuento, vamos a leer algunos trechos de ambos documentos para ver hasta qué punto llega este culto a la Pachamama. Yo le recomiendo que usted se inscriba en este canal, porque hay una secuencia de programas que van dando un hilo a nuestra argumentación. Por lo tanto, siempre es bueno suscribirse. También le pido que usted lo viralice, lo mande a sus amigos, conocidos, se inscriba en esa campanita donde aparece para que le avisen cuando sale un nuevo post, y nos acompañe en este análisis que es muy importante para estar preparados para este próximo mes de octubre. Estamos muy cerca, caso sea realizado el plebiscito, que hasta ahora es lo más probable. Y podamos decir con conocimiento: yo rechazo una nueva constitución. Digamos no, inscríbase en este canal, marque la campanita para que le pueda llegar el próximo post. Sobre todo, no permanezcamos indiferentes delante de una fecha cuyo plazo cada vez es más cercano y más fatal, que es el próximo mes de octubre. No a una nueva constitución. Muchas gracias y hasta nuestro próximo post.